Hola a todos, decidí hacer este video fuera de la clase porque creo que es mejor que ocupemos la siguiente clase y empezar en un nuevo tema. Dejemos pendiente aquí la demostración de este teorema, entonces lo que quiero hacer es terminar la demostración y pues ya la ven ustedes cuando ustedes tengan tiempo. Entonces les recuerdo que estábamos haciendo. Lo que estábamos haciendo era probar, bueno, el objetivo era probar el teorema que está hasta arriba, ¿no? Que si tienes un espacio polaco no vacío, entonces esa imagen continua de una función definida en el espacio de ver o en los irracionales, ¿no? Es desde los irracionales a x, ¿sí? Y en la clase pasada ya hicimos parte de esto. Ahora, ¿qué es lo que hicimos la clase pasada? La clase pasada, pues bueno, este es un lema que nos ayuda a construir un esquema de Lusin, ¿no? Y el esquema, y en sí lo que probamos la clase pasada es este teorema que dice que si x es un espacio polaco no vacío, entonces hay un cerrado del espacio de ver y una función continua definida de ser cerrado a x, ¿no? Que es continua y biyectiva, ¿no? Y entonces aquí le subrayé estas dos cosas. Que primero la función está definida en un cerrado, no está definida en todo la omega. Y la función no solo es inyectiva, aquí no solo es suprayectiva, aquí dice que es biyectiva, ¿no? Entonces como que lo que está subrayado en azul, el cerrado, pues es menos de lo que queríamos, ¿no? Y esta parte de biyectiva es más de lo que queríamos, ¿no? Entonces aquí todavía falta, ¿no? Ver que se puede, justamente es lo que quiero ver hoy, ¿no? Que podemos tomar al cerrado como omega a la omega y pues vamos a perder a lo mejor la biyectividad, ¿no? Pero al menos sí vamos a tener la suprayectividad, ¿no? Esa es la diferencia de este teorema con el de arriba, ¿no? Por cierto, en este lema ya corregí esta última parte, ¿no? No sé si recuerdan que quedó pendiente la definición de estos conjuntos que les dije, aquí como los definí no se ve que sean F sigma, pero bueno, si revisan esta en los apuntes ya, bueno, la definición la escribí diferente, pero pues básicamente es lo mismo y bueno, funciona, ¿no? O sea, sigue teniendo las mismas propiedades y ahora sí es fácil ver que es que es un F sigma. Bueno, pero en fin, les decía, hay que probar este teorema. Ah, sí, y hay una cosa, ¿no? Que voy a pasarme a otro teorema por aquí abajo que de hecho dije yo que pasaba esto, que si tenías un espacio polaco sin puntos aislados, entonces la función del teorema de arriba, o sea, el teorema inmediatamente arriba, la función va a estar definida en todos los irracionales y va a ser continua y biyectiva, ¿no? Entonces, de hecho, para polacos sin puntos aislados, este teorema que está escrito aquí es más fuerte que el que está hasta arriba, ¿sí? Y bueno, y aquí di una explicación de por qué, ¿no? O sea, básicamente es tomarse el mismo, esta función de este teorema de arriba, bueno, de este teorema intermedio, ¿no? Y luego ver que esta f es igual a la omega, ¿no? Y eso se puede, aquí está, ¿no? Aquí dice que f es omega a la omega en el teorema anterior, ¿sí? Entonces, eso se puede cuando la función es, cuando el espacio polaco no tiene puntos aislados, ¿no? Bueno, y ahí los detalles de cómo se hace, pues faltan, ¿no? De hecho, lo que faltaba era en el lema, ¿no? En este lema, lo que dice aquí tarea moral, ¿no? Esta parte es la que falta, que no hice yo. Bueno. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa si el x sí tiene puntos aislados, ¿no? O sea, no vamos a poder, de hecho no vamos a poder obtener esto, ¿no? Porque, aunque claro, eso no se los voy a probar tampoco, pero si tuvieran una función continua y biyectiva de los irracionales, cualquier imagen continua y biyectiva de los irracionales no puede tener puntos aislados, ¿no? Entonces, si x tiene puntos aislados, no vamos a poder tener este teorema que está aquí en la pantalla. No vamos a poder tener continua y biyectiva.
Entonces nos va a bastar continuo y suprayectivo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el ingrediente que falta en esta prueba? Pues es este teorema, ¿no? Bueno, este teorema es más general, ¿no? Lo que dice básicamente es que si tienes el espacio a la omega, ¿no? Con A pues simplemente distinto del vacío, y un cerrado contenido en el otro, entonces hay una función continua definida en el cerrado grande al cerrado chico, ¿no? Que tiene esta propiedad adicional, ¿no? Bueno, esta en realidad no es necesaria para lo que queremos, pero bueno, es una propiedad muy interesante, ¿no? Que todo punto de f bajo la función r se queda invariante, o sea, no se mueve. Esta propiedad es la propiedad o sea, una función que cumple esta propiedad es una retracción, una función continua que deja fijos todos los elementos de la imagen, se llama retracción. Y a lo mejor algunos de ustedes ya han oído de este tipo de funciones, porque pues este tipo de funciones son importantes en topología algebraica y hay una teoría de retractos, ¿no? Nada más que normalmente en esas áreas de la topología se trabaja con espacios conexos, ¿no? Y en este caso pues estamos en totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, estamos trabajando en espacios cero dimensionales, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver cómo se prueba este teorema, ¿no? Tal vez debía haberle puesto nombres, ¿no? Este teorema, ¿cómo se prueba? Entonces, y aquí vamos a usar lo de los árboles, ¿no? Que, bueno, es que es más fácil definir la retracción usando los árboles, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con los árboles? Pues recuerden que los cerrados de a la omega son cuerpos de árboles, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que existen, o sean T, subconjunto de a la menor que omega y ese subconjunto de a. Bueno, a ver, lo voy a poner. Ese subconjunto de a la menor que omega, árboles tales que, ¿cómo es esto? F es el cuerpo, como estoy viendo allá del otro lado, F es el cuerpo de T y G es el cuerpo de S, ¿no? Entonces, pues esos van a ser nuestros árboles que generan a los cerrados, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es definir una función, antes de definir la R, o sea, vamos a definir primero una función entre los árboles. Definimos una función phi de S del árbol grande al árbol chico, ¿no? Porque pues queremos de hecho una función del cerrado grande al cerrado chico. Vamos a definir primero una función entre los árboles. Tal que si, o sea, la propiedad que va a tener esta función es que si t, a ver cómo es esto, si s 0, digamos, bueno, y s1 son ramas de s, bueno, son elementos del árbol que s0, bueno, más bien s1 extiende s0, entonces, bueno, tal que sí, tal vez debería ser S0 y S1 están en el S y S0 es un segmento inicial de S1, entonces phi de S0 es un segmento inicial de phi de phi de S1, ¿no? Entonces como que preservan el orden, ¿no? En realidad, y voy a decirlo así, ¿no? O sea, si uno es segmento inicial propio del otro, entonces también van a ser, o sea, la imagen del chico va a ser segmento inicial propio de la imagen del grande, ¿sí? Entonces, a lo mejor conviene hacer un dibujo de qué es lo que estoy pensando. Entonces, este dibujo va a estar un poco, a ver si no me queda demasiado feo, ¿no?
Imagínense que aquí está el A menor que omega, ¿no? Y tienen aquí ustedes a lo mejor su árbol. Este va a ser el árbol chico. Lo estoy dibujando así muy sencillo, ¿no? Y a lo mejor aquí se ramifica. Bueno, puede pasar. Puede ser muy diferente, ¿no? No sé. Ahí va, ¿no? Este es el árbol, digamos, este es el árbol chico, entonces este. Y van a tener un árbol grande, pero fíjense que... bueno, tal vez aquí debí haberlo observado, pero... Como... Bueno, tal vez lo escribo, ¿verdad? Como S... Como G... A ver, ¿cómo es cuál? ¿Cuál es cuál? Como G, F está contenido en G. Cualquier rama de F está en G. Entonces los de S, los de T están en S, ¿no? O sea que ese va a ser un árbol más grande, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues por ejemplo, fíjense, aquí podría, a lo mejor aquí se ramifica el árbol S. Bueno, y son árboles podados, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor estoy dibujando muy feo. Aquí se ramifica el S, ¿no? Entonces todas sus ramas son infinitas, ¿no? Y luego por acá crece aquí otra rama y luego por acá crece otra rama, ¿no? Entonces, pues lo que estoy dibujando en rojo es como que lo que está en S que no está en T, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Entonces a lo mejor aquí... ¿sí? Entonces es como que un árbol T y hay otro árbol S que lo contiene, ¿no? Bueno, aquí imagínense que estamos así, ¿no? Bueno, yo no les voy a dibujar mucho más porque no tiene mucho sentido, ¿no? Pero lo que vamos a hacer, esta función, lo que va a hacer básicamente es meter todas esas ramas que están afuera de T, meterlas hacia adentro, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más para explicar lo que voy a hacer es, por ejemplo, fíjense en esta rama, todo esto, como que lo pueden meter hacia adentro, ¿no? Como que lo pueden meter como que de alguna forma, pues pueden pensar que pueden ponerlo aquí en la parte azul, ¿no? Aquí, ¿qué sería? ¿no? Entonces esto como que dibujé, esto azul que dibujé es lo mismo que lo rosita. Entonces de esa forma van a meter lo que está afuera adentro, ¿no? Y entonces todas las ramas que están fuera de T van a quedar adentro de T, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De la función phi, ¿no? Y bueno, nada más ahora tengo que escribir qué es lo que hace esta función exactamente, ¿no? Empezamos pues por inducción, ¿no? Con phi del vacío lo ponen en el vacío, ¿no? Recuerden que el vacío está por aquí arriba. Y pues de hecho tiene que estar en los dos árboles, ¿no? Porque está en cualquier árbol está el vacío, ¿no? Entonces, bueno, ese es el paso de base inducción, ¿no? Entonces, supongamos que como que la base de inducción y ahora la hipótesis, o bueno, el paso inductivo es que supongamos que S está en S y ya tenemos definido phi de S que va a estar en T, ¿no? Y voy a decir de tal forma que si S ya está en T, entonces phi de S es igual, bueno, igual, pues sí, ¿no? Igual a S. O sea que básicamente si el nodo del árbol que me tomé ya está dentro de T, no lo muevas, ¿no? Entonces igual y aquí
me falta decir esa condición arriba. Nada más para que quede completo esto, ya saben cómo soy yo. Voy a agregar esa condición aquí arriba, ¿no? Para que no parezca que falta. Aunque sí se me pasó al principio decirla. Entonces son dos condiciones, ¿no? Una, digamos, es esta que había dicho, que va creciendo, o sea, igual que como crecen las ramas, va a crecer el árbol. Y pues la segunda condición es que si S está en T, o bueno, lo pongo si T está en T, si T está en T, entonces phi de T es igual a T, ¿no? O sea, no muevan los puntos que ya están en T, ¿no? Y bueno, si se fijan, bueno, igual. Ahorita que estoy de una vez moviendo esto, voy a mover todo, ¿no? Fíjense, es que a lo mejor esta observación de que como F está en G, entonces T es subconjunto de S, a lo mejor esta observación va antes. Entonces voy a, nada más para que esté bien esto, voy a mover eso antes, ¿no? Entonces aquí esta observación de hecho va antes, ¿no? Y entonces ahora sí definimos la función, vamos a definir la función y aquí está la definición de la función. Ahora, bueno, ¿cómo íbamos en el paso inductivo? Ah, sí, fíjense que en el vacío, ¿no? O sea, justamente como el vacío está en los dos, pues se cumple el inciso 2 romano, ¿no? Que el vacío se queda invariante. Y ahora suponemos que ya tenemos S en S y tenemos definido, ¿no? Entonces, sea I en A con S concatenado con I en S, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa, ¿no? En este caso. Pues caso 1. El caso 1 es que S concatenado con I ya está en T, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, a ver, lo que estoy diciendo es, tomas un sucesor de S que está del S minúscula que está en el árbol S mayúscula, ¿no? Entonces, algo que debería decir es que puede que no todos los sucesores estén, ¿no? Pues justamente un árbol no tiene que tener todos los elementos, sino el árbol es el total, ¿no? Pero entonces tomen un I tal que sí esté el sucesor, ¿no? El S concatenado con I está en el árbol S mayúscula. Bueno, si S concatenado con I está en T, entonces observamos, notemos que S entonces está en T, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los árboles son cerrados, o sea, si tomas una sucesión, ¿no? Bueno, un segmento inicial de una sucesión en T va a estar en T, ¿no? Entonces en este caso S está en T, ¿sí? Y entonces y phi de, bueno, notamos que eso está en T y el phi de S es igual a S por la condición 2, ¿no? Entonces definimos sea phi de S concatenado con I, pues lo dejas como S concatenado con I, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo tienes que hacer para el inciso 2, ¿no? Ahora, observen que por el inciso 1, pues se va a cumplir el inciso 1, ¿no? Porque estás tomando una extensión, ¿no? Bueno. Entonces, pues básicamente, si lo que estoy diciendo es, si ese punto que estás tomando está en el árbol, pues ya no hagas nada, ¿no? A lo mejor eso lo puedo ilustrar como un dibujo, ¿no? Por ejemplo, si este fuera S, podría ser que
este digamos es como el caso 1. Me voy a acercar, ¿no? Este podría ser como el caso 1 de para ese concatenado con i. Y ahora el caso 2, pues lo que tomas es este, ¿no? Este sería el caso 2, que todavía no he dicho cuál es el caso 2, pero pues es el complemento del caso 1, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Caso 2. S concatenado con i no está en T, ¿no? Pues es algo que esté por fuera, ¿no? Bueno, ahora no podemos asegurar que ese esté en T, ¿no? Pero, pues lo que sí sabemos, como como phi de S está en T y T es podado, pues existe un J en el A tal que phi de S concatenado con J está en T, ¿no? Simplemente estoy diciendo, bueno, pues que como T tiene como las ramas de T son infinitas, pues ese phi de S pues tiene algún sucesor, ¿no? Bueno, pues pues simplemente tomas este J, podría haber muchos J, ¿no? Pero pues te estás tomando uno arbitrario. Entonces, pues nada más estoy diciendo, existe un J, y entonces definimos phi de S concatenado con I como el phi de S concatenado con J, ¿no? Y entonces aquí nada más hago la observación de que aquí podría haber más de un J que cumpla esto. Y pues tomamos, pues podría ser uno arbitrario, ¿no? Pues sí, no voy a decirlo así, uno arbitrario. Podrían tomarse el mínimo, bueno, si A está ordenado, bueno, en nuestros casos A siempre va a estar ordenado, ¿no? Porque es A omega o un número natural, ¿no? Entonces tiene un orden y hay un mínimo en ese orden, ¿sí? Pero no importa, ¿sí? Eso ya concluye la construcción, ¿no? Esto que acabo de hacer cumple las dos condiciones, ¿sí? Y pues espero sea más o menos claro que lo que hice pues es lo que corresponde a este dibujo, ¿no? Ahora fíjense que, así como dije, en este caso que esté fuera, pues simplemente estoy diciendo, pues mételo dentro del árbol, ¿no? A donde sea que lo necesites poner, o donde puedas ponerlo, ¿sí? Bueno, entonces eso ya tiene completa la construcción de la función phi. Y entonces usando la función phi, pues voy a definir simplemente ya la función f, ¿no? Bueno, no tan simplemente, tengo que decir bueno, y aquí también quiero decir una cosa que no escribí. Okay. Bueno, sí lo dije, pero estos árboles tienen que ser podados, ¿no? Bueno, es que por ahí usé que eran podados, ¿no? Aquí lo puse, entonces nada más lo agregué arriba para que esté escrito. Bueno, entonces ahora sí definimos phi del cuerpo de S al cuerpo de T de la siguiente forma. Dado S, dado X en S, en el cuerpo de S, pues noten que si ustedes se fijan en phi de los X restringido
a n con n en omega, pues este conjunto es totalmente ordenado. ¿Sí? E infinito. ¿Por qué? Pues eso es por el inciso, pues por el inciso 1 bueno, por el inciso 1, ¿no? Pues simplemente si vas extendiendo, pues las imágenes se van extendiendo también, ¿no? Entonces es un conjunto finito, totalmente ordenado. Así que existe una rama que lo... Ay, ya no tengo página, necesito agregar. Una vez agrego unas cuantas páginas. Entonces, existe una rama que lo contiene, ¿no? Porque recuérdense, las ramas son los conjuntos ordenados, totalmente ordenados maximales. Y llamamos a esta rama f de x. ¿Sí? O sea, tienes una rama en S, te fijas en dónde la pusiste en T, y pues ahí está ordenada, entonces ahí debe estar contenida en una rama, ¿no? De hecho, creo que con lo que hicimos es aún más fuerte, ¿no? Porque como que no me salté ningún nivel, ¿no? Si se fijan en la definición de mi función, o sea, el sucesor de un nodo lo puse en la imagen de un sucesor lo puse, de un sucesor inmediato lo puse en un sucesor inmediato de la imagen, ¿no? Entonces ahí de hecho no solamente ese no nada más es totalmente ordenado e infinito, ¿no? Sino ya es una rama, ¿no? De hecho, le voy a decirlo así, ¿no? De hecho. Este ya es una rama. Bueno. Sí, bueno, pero... es que en realidad no lo tenía planeado que fuera rama, pero pues sí, creo que sí es rama, ¿no? Entonces, bueno, está bien. No lo tenía anotado en mis notas. Bueno, fíjense que sí, la imagen de F. Ah, no, esto es de otra cosa. Muy bien. Ah, sí, y como es una rama, como es infinita, como es rama infinita, pues entonces f de x, pues de hecho está en el cuerpo del árbol y del árbol t, ¿verdad? Sí, porque es una rama en t. Entonces, tal vez aquí agrego esta aclaración. Este conjunto es el conjunto de t, ¿no? Entonces, pues la rama, la rama está en t. Aquí estoy usando mal la palabra rama, ¿verdad? Sí, porque bueno, la rama es el conjunto, ¿no? Pero bueno, ya estoy... es algo que se hace normalmente también, ¿no? Las ramas las estoy identificando con las funciones, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? Del árbol. Lo voy a dejar así escrito. Si no, va a ser bastante más complicado, ¿no? Porque la rama en sí es un subconjunto del árbol, ¿no? Pero... Y lo que quiero decir es como que la unión de la rama, ¿no? Bueno, no, sí me causa media ansiedad. Ay, sí. Dejarlo así, ¿no? Voy a ponerle... ¿cómo le pongo? Como que t de g
Entonces por eso, como rama es infinita, entonces lo que hacemos es decir sea f de x la unión del t de x que está en el conjunto de ramas, ¿no? Del árbol t. Así es más correcta, ¿no? Y no es tan difícil escribir esto. ¿Sí? La rama es el conjunto del árbol y f de t es la unión de la rama. Bueno, entonces fíjense, bueno, y aquí otra cosa tal vez que hay que decir. Notemos que si x ya está en t, entonces f de x, pues de hecho es igual a x, ¿no? Por la condición la 1, ¿no? A ver, dejen ver si es la 1. La que está escrita aquí, no, es la 2, ¿no? Que deja todos los de t fijos. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Y fíjense, ya le estoy cambiando, algo que estoy haciendo es que puse en el teorema el enunciado, le puse r, y aquí le estoy poniendo f a la función. Bueno, pues igual y si lo cambio, ¿verdad? Vamos a ponerle r, donde tiene que ser. Perdón, Entonces es r la función, ¿no? Entonces, ahora fíjense, entonces, a ver, ya que tenemos esto, notemos, bueno, y además, porque ya dice notemos, además, para todo x en las ramas de S, R de X pues está en las ramas de T, ¿no? Bueno, esa es una trivialidad que ya he escrito, ¿no? Simplemente lo que quiero decir es que estos dos hechos implican que la imagen de la función R es T, ¿no? O sea, no se sale de T y además cubre a todo T, ¿no? A las ramas de T. Bueno, entonces esto nos da la suprayectividad, es decir, R es suprayectiva. Pero falta aquí la continuidad, ¿no? Falta la continuidad. Y bueno, eso no está tan difícil. Vamos a ver cómo se hace. Veamos que R es continua. Y para eso tenemos que tomar sea X en el árbol S y S minúscula. Bueno, los estoy dibujando diferentes, ¿no? S minúscula, un básico, ¿no? Con f de x en el básico dado por S minúscula. Entonces lo que tenemos que ver es... no es cierto. Con f de x en el básico dado por S minúscula y tenemos que encontrar un abierto en el dominio que va a dar a ese básico, ¿no? A ese abierto básico. Entonces lo que hacemos es decir sea m en omega tal que S es un segmento inicial del phi de x restringido a m. Ahí fíjense, ya le estoy poniendo f otra vez, me estoy dando cuenta. Entonces aquí es r de x, ¿verdad? Ahora, como r de x está en el básico dado por S, pues acuérdense cómo se definió r de x, ¿no? Es la unión de la rama. Entonces, hay uno de estos, ¿no? Que extiende a la S, ¿no? ¿Ok? Bueno.
Y pues con esta M ya vamos a definir el abierto en el dominio, ¿no? Entonces sea, es que tengo que cambiar de color, sea, o definimos aquí tengo todo al revés, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner T, ni modo, así como lo puse, que es el X restringido a M, ¿no? Este es uno de ala menor que omega, ¿no? Y afirmamos que si tú tienes, le voy a poner R, F otra vez, R, la imagen de este básico intersección el cuerpo del árbol, a ver, ahí ya no cabe, ¿verdad? Aquí esto ya no cabe, lo voy a bajar. Lo pongo aquí en medio, ¿no? R de el básico intersección el cuerpo del árbol es un subconjunto del básico S, ¿no? Del abierto básico, ¿sí? Esto ya nos le daría la continuidad, ¿no? Porque es un abierto alrededor de X restringido a un abierto alrededor de X, ¿no? Cuya imagen se queda dentro del abierto del contradominio, ¿no? Y entonces pues simplemente decimos si Y está en este básico, fíjense que el corchetes T es un cono y corchetes S es el cuerpo de S, ¿no? Entonces pues son corchetes, los dos es la misma notación para distintas cosas, pero pues no se debe de confundir, ¿no? Porque a T minúscula es un nodo del árbol o del ala menor que omega, y el S es un subárbol del ala menor que omega, ¿no? Entonces son cosas distintas. Bueno, entonces si toman uno de esos, pues T es un segmento inicial de Y. Así que pues el phi de T, ¿no? Es un segmento inicial del R de Y, ¿no? Por lo tanto, bueno, S es un segmento inicial del phi de X restringido a M, que es lo mismo que phi de T, porque T es X restringido a M, que es un segmento inicial de R de Y. Entonces, en sí lo que acabo de probar es que ese es un segmento inicial de R de Y. R de Y. Y entonces así, F de Y está en el cono dado por eso, por ese. ¿No? Y esto prueba la igualdad. Bueno, y en general la continuidad, ¿no? Y ya, ¿no? Eso es lo que nos faltaba. Es una función continua. Ya dijimos que es su proyectiva arriba, ¿no? Aquí está la continuidad. Aquí está la subproyectividad, ¿no? Bueno, y además aquí está esto, ¿no? No es cierto, ese no. Perdón, el de arriba. Que R se deja fijo a todos los puntos de T. Esas son las tres cosas que queríamos, ¿no? Es una función como la queríamos, ¿no? Y bueno, nada más hay que notar que el T, el cuerpo de T era el cerrado grande, ¿no? Aquí está, ¿no? El cuerpo de T era el cerrado grande, no es cierto, el cerrado chico, y el cuerpo de S era el cerrado grande, ¿no? Bueno, igual y lo subrayo con los colores que puse, ¿no? ¿Cómo era? El chico era el azul y el grande, bueno, era el rojo. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya está este teorema. Quiero ponerles nombres porque si no como que no me estoy diciendo este teorema. Este teorema le voy a poner teorema 1. El lema pues es el único lema.
A este le voy a poner teorema 2, ¿no? A este le voy a poner teorema 3, que se ve medio feo. Teorema 3. Y a este teorema le voy a poner teorema 4, que es el que acabamos de probar, ¿no? Y entonces lo que falta es la demostración del teorema 1, ¿no? Que bueno, ya a lo mejor ya se la imaginan, ¿no? Pero la voy a escribir de todas formas para que quede completo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El teorema 1 lo que dice es que tienes un espacio polaco no vacío, existe una función continua, ¿no? Entonces, sea X un polaco, sea X un polaco, bueno, un espacio polaco, ¿no? No vacío. ¿Sí? Y entonces lo que hace uno es decir, bueno, por el teorema 2, vamos a ver el teorema 2, ¿no? Lo que dice es existe un cerrado y una función continua y biyectiva, ¿no? Entonces existe, por el teorema 2, existe F subconjunto de omega a la omega cerrado y F una función de F a X continua y dice biyectiva, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ahora por el teorema 3 tenemos dos cerrados. Teorema, bueno, ya no me lo voy a poner TO3, ¿no? Existe una retracción de un cerrado grande a un cerrado chico, ¿no? Del omega a la omega, ¿no? Porque bueno, el omega a la omega es un A a la omega, ¿no? Entonces, de un cerrado grande a un cerrado chico, ¿cuál es el cerrado grande? Pues el omega a la omega, y el cerrado chico es F. Pues noten que en particular R es continua y su proyectiva. Bueno, y entonces, pues componemos, ¿no? Entonces C a G, pues primero la retracción y luego la función F. Entonces, esta es una función del omega a la omega a la X, ¿no? Y es una función, o esta es una función continua, porque es composición de continuos, y su proyectiva. Ya la inyectividad se pierde, ¿no? De la F. ¿Sí? Y entonces eso es lo que queríamos, ¿no? Ahí se acaba la prueba. Bueno. ¿Sí? Entonces cualquier función, esto es algo súper importante, ¿no? O sea, el conjunto, el espacio de ver, entonces justamente hay cualquier espacio polaco que ustedes se tomen, es función continua del espacio de ver. Pero entonces eso, justamente, ya lo había dicho en la otra clase, pero notamos que este teorema, el teorema 1, aplica cuando, pues digamos, X es R a la omega o X es el 0, 1, ¿cómo se llama esta cosa? El cubo de Hilbert, ¿no? A la n. Bueno, ya le puedo poner a la omega, ¿no? Es lo mismo que a la n.
Sí, entonces, pues esto a mí se me hizo algo, cuando lo aprendí se me hizo algo muy fuerte, ¿no? Porque, pues estos espacios son conexos, pues de dimensión infinita, aunque no les he definido qué es dimensión, ¿no? Pero pues son cosas grandes, ¿no? Relativamente, o sea, como que uno se las imagina, topológicamente son grandes, y el espacio de ver es algo chico, ¿no? Porque es cero dimensional. Como subconjunto, o sea, eso memorfo de los irracionales, como subconjunto de los reales, tiene interior vacío, ¿no? Entonces son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto está impresionante, ¿no? Y les digo, de hecho, ay, aquí, fíjense, aquí están mal los teoremas que estoy citando. El teorema que acabamos de probar es el teorema 4, no el teorema 3, ¿no? Es que justamente lo que iba a decir aquí, de hecho, por el teorema 3, el teorema 3 es el que les dejo de tarea moral. Estos espacios son imagen continua y no solamente suprayectiva, ¿no? Sino y biyectiva de los irracionales, ¿no? Recuerden que el teorema 3 lo que dice es los irracionales, ¿no? Que como no tienen puntos aislados, perdón, son imagen continua y biyectiva, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, bueno, eso es justo aún más impresionante, ¿no? Porque es continua y biyectiva. Naturalmente no van a ser homeomorfos, no va a ser un homeomorfismo esas funciones, ¿no? Bueno, y básicamente por esto, tal vez la moraleja, o no sé si decirlo como moraleja, o la idea importante de esto es que en teoría descriptiva de conjuntos es suficiente estudiar pues básicamente el omega la menor que el omega la omega para conocer para entender la estructura de todos los espacios, ¿no? Estructura de todos los polacos, los espacios polacos. O sea, naturalmente hay cosas que no pueden detectar con estas funciones continuas y biyectivas, ¿no? Por ejemplo, la conexidad no se puede detectar, la dimensión no se puede detectar, ¿no? Porque justamente hay un espacio con cero dimensional que va a dar un espacio conexo con dimensión infinita, ¿no? Que sea lo que sea la dimensión, no importa ahorita. Pero ese tipo de cosas no le interesan a la teoría descriptiva de conjuntos, ¿no? A la topología sí, pero a la teoría descriptiva de conjuntos no le interesan, ¿no? Entonces, bueno, ahorita también es tal vez muy pronto decir por qué. Eso va a quedar más claro cuando veamos las cosas de Borel, ¿no? Pero pues por ahora al menos ya se da una idea de que como que es suficiente de estudiar omega a la omega, ¿no? Y bueno, por eso es que estamos viendo estos espacios, ¿no? Entonces ya me extendí mucho, aprovechando que ni siquiera es una clase, a ver de cuánto tiempo es este video. Pues gracias por verlo. Nos vemos en clase.